nuestra bandera. No siendo más, le invito para que me acompañe en su Biblia al libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto precioso allí del cual vamos a tomar el punto de partida para nuestra reflexión el día de hoy. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si no tiene su Biblia, trate de hacer lo más pronto posible el afán de conseguirla. Y si no, acompáñenos a leer, el texto está allí en pantalla. Le recuerdo, por favor, por respeto a la palabra del Señor, tenga su celular en modo silencio. Si es posible, apáguelo. ¿Sí? Para que no interfiera con este tiempo precioso en la presencia del Señor. ¿Listos? Crónicas dice, léalo conmigo. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. El anhelo de nuestro corazón es recibirla, atesorarla, creerla y vivirla. Ayúdanos en esto por tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Que tu palabra haga en nosotros la obra para la cual tú la envías, de manera que complete en nosotros lo que falta del carácter de Cristo mientras esperamos tu venida, Señor. Gracias pues por la iglesia y por la edificación de este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En busca de la oración perdida. El texto que acabamos de leer se encuentra puesto en un momento donde Salomón, el hijo de David, ha sido encomendado de construir el templo. Usted sabe que era un deseo que el rey David tuvo en su corazón, porque en algún momento el arca del testimonio y del pacto se perdió. No se sabía dónde estaba, porque Israel se había rebelado contra Dios y el arca fue pasando de mano en mano hasta que quedó en la casa de un hombre, de Obed. Y allí estuvo perdida por mucho tiempo, hasta que alguna vez alguien le dijo al rey David: mira, David, el arca del pacto de Dios, donde está el testimonio del sustento del Dios en el desierto, la vara de Aarón y las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés en el Sinaí, está en la casa de aquel varón. Entonces David preparó todo el preámbulo y todo lo necesario para ir a traer el arca de ese lugar y traerla a los patios de su palacio, donde levantó una tienda. Pero sin embargo, David lo que tenía en su corazón era construir un templo magnífico, lleno de gloria, excelencia, para poner allí la presencia de Dios. Sin embargo, Dios le dice a David: por cuanto tú has sido un hombre de guerra y derramador de sangre, tú no me vas a construir el templo, pero tu hijo Salomón me construirá el templo. Entonces David llama a Salomón, así como cuando un padre llama al hijo y le dice: ven, Salomón, a mí en mi corazón me nació el deseo de construir casa a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, pero no se me permite por haber sido hombre de guerra, así que tú vas a construir esa casa. Y le dice David a Salomón: yo de mi tesoro personal, era tanto el aprecio de David por la gloria y la presencia de Dios, que le dice: de mi tesoro personal te voy a dar oro, plata, madera, lo que necesites para construir esa casa. Y parece ser que en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, le permite construir una casa magnífica. Le da la sabiduría en la arquitectura para que él diseñe una cosa esplendorosa, inmensamente esplendorosa, todo cubierto de oro, todo con excelencia. No escatimaron en gastos, la infinidad de oro que se gastó en ese lugar. Y pasaron una semana entera dedicando ese lugar a Dios, dedicando ese lugar a la reverencia, al respeto, a la gloria de la presencia de Dios, sacrificando miles de huellas, miles de ovejas durante 7 días, hasta que cuando el Señor vio la excelencia de ese sacrificio, vio lo correcto del corazón en esta intención, entonces Dios le dice a Salomón: Salomón, he decidido poner mi nombre y mi gloria en esta casa. Y si viniere
la pobreza, si viniere la guerra, si viniere esto y aquello, las plagas, las pestes, las enfermedades, y es ahí donde aparece este texto. Y si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso, ¿no? Pero seguido a eso el Señor le dice a Salomón: pero si ustedes se apartan de mí y olvidan mis mandamientos y se apartan del camino que David tu padre anduvo y tú no andas en él, entonces tal cual es la gloria hoy de esta casa, así de grande se convertirá en vergüenza esta casa para el que mire y pase por ahí, porque quitaré de ahí mi presencia y no estaré con ustedes y serán puestos en vergüenza y en oprobio. Entonces, hoy, partiendo de este texto, lo que queremos y anhelamos, y todos los que deseamos ver, porque yo creo que ninguno diría que no, ¿cuántos anhelamos ver la gloria de Dios en medio de la casa en la que estamos? Este lugar en el que usted y yo nos reunimos. Dele la gloria al Señor si se la va a dar entonces. Este lugar en el que usted y yo nos reunimos son 4 o 5, no sé cuántas paredes, pero lo hemos dedicado para que la presencia del Señor habite en ella. Para que aquí, usted que viene con su carga, con su dificultad, enfermo, yo soy uno de los convencidos cuando entro por esas puertas después de pasar el atrio que entro a este lugar, soy un convencido de que Dios está aquí esperando a cualquiera que venga a rendirse a su presencia para estar a solas con Él, para ser favorable para Él. Si vienes necesitado, Dios quiere recibir tu necesidad, pero hay que venir con la disposición de estar en comunión con Él, de buscarlo de todo corazón. A eso venimos a este lugar. No venimos porque queramos ver si el pastor Calomario vino con la misma ropa de hace 15 días o cómo está esto, o cómo está aquello en la iglesia. No, venimos con la expectativa de encontrarnos con nuestro Padre Celestial, que hasta aquí nos ha ayudado. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Él nos ha ayudado hasta hoy. Por eso este lugar, aunque la iglesia la constituimos nosotros como creyentes, pero elegimos este templo para comportarnos con decencia, con reverencia, con respeto a la presencia del Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en una de sus cartas: Timoteo, si yo me demoro en ir a visitarte, te envío estas instrucciones para que sepas cómo conducirte y comportarte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Por eso es que necesitamos al venir aquí con el corazón dispuesto, porque creemos y estamos convencidos de que Dios puede hacer cosas maravillosas mientras estamos en su presencia. Ese es el propósito y el anhelo también de Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado a través de los días, a través de las épocas? Es que quizá nosotros hemos ido perdiendo el sentido de lo que sucede mientras estamos congregados y reunidos. Ahora, acabamos de leer un texto que es bastante famoso. Algunos textos se van convirtiendo en textos famosos porque son muy citados, son muy recordados, son muy predicados y se vuelven como parte de los textos más significativos. Entonces nosotros tendemos a sacar el texto, a mutilarlo de su contexto y a aplicarlo como ciertas promesas bonitas para nuestra vida, que de hecho lo son, pero es necesario reflexionarlos a la luz de su contexto. Cuando el Señor dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿qué es lo que está diciendo anterior a eso? Porque normalmente nos gustan las segundas partes del texto, ¿sí? Pero la primera parte dice: si mi pueblo ¿qué? Se humillare. ¿De dónde parte? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la premisa que debemos mentalizarnos y determinar seguir al momento de buscar al Señor? Es tener un corazón dispuesto a humillarse delante de Él. Mira, hermano,
Así pasen los años que han pasado, acumulemos la Biblia que hemos acumulado, así tengamos la experiencia que tengamos, el recorrido, el bagaje que tengamos, lo que Dios haya podido hacer con nosotros, nada de eso cuenta si nuestro corazón no tiene humildad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Por eso es tan importante cargar de sentido cuando venimos a congregarnos. Véngase con un corazón humilde, porque al humilde Dios lo recibe, pero al altivo, dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. Entonces, humillarnos delante del Señor también nos pone en el punto de que somos necesitados de Dios. Que Dios nos libre de caer en algún momento en el punto de creer que no lo necesitamos a Él y que todo sucede por lo bueno que somos nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero lo primero que Dios está demandando de nosotros entonces es tener la capacidad también como creyentes de humillarnos delante de Él, reconociendo su soberanía, que es la que sustenta nuestras vidas. Que hoy tuvimos aliento, nos pudimos parar, pudimos respirar, podemos hacer lo que estamos haciendo, porque Él es el que nos sustenta. ¿Qué podemos hacer fuera de Él? Sin Él absolutamente nada. Entonces, permítame llevarlo esta mañana, que nuestro espíritu se ha llevado a volver a ese punto de una oración humilde y no una oración soberbia y altivo como se han convertido los modelos de oración de hoy, influenciados por falsas doctrinas, por doctrinas que han permeado a la verdad y se han tomado espacios en nosotros que nos llevan a orar incluso de maneras equivocadas. Entonces, ¿cómo orar? Bueno, ahí está ahí en el título. Permítame ahí. ¿Cómo orar? Bueno, realmente aquí había una manera de explicar este título, pero quiero que se ubique en esto conmigo. Normalmente todos venimos con la expectativa de que enséñeme cómo orar por la ¿qué? Por la bendición. Pastor, ¿cómo oro para ser bendecido? Un día predicando en otro lugar, mientras alabábamos, iba a compartir algo de otro texto y pedí una hoja de blog, un marcador, y escribí solamente estas palabras: bendición, sin la palabra uno aquí, bendición. Entonces tomé la hoja y la presenté y le dije a la iglesia: ¿qué dice aquí? Todos a una sola voz dijeron: bendición. Pero mire la diferencia que hace una sola letra en una palabra. Usted y yo, ¿cuánto estamos caminando por la rendición? Porque de seguro a todos nos gusta la bendición, ¿sí o no? Pero en Crónicas lo que el Señor está pidiendo es: no pidan bendición, pidan rendición. Ahora sí, ¿cuántos aquí hoy anhelan orar por la rendición? Es ir en contra de nuestro propio yo. Porque a veces nos cuesta, y en la sociedad que estamos hoy nos cuesta humillarnos porque nos hemos vuelto irreverentes, altivos, soberbios, groseros con el Padre Celestial muchas veces. Dame, provéeme. Recuerda que en tu palabra dijiste todas estas promesas y nos pasamos el tiempo haciéndole una cantidad de reclamos al Señor mientras nuestro corazón se enaltece y no se acostumbra a humillarse delante del Señor. ¿Cuál es el punto de partida para que en el cielo sean escuchadas nuestras oraciones? ¿Cuál es el punto de partida para que las ventanas de los cielos se abran y haya bendición y seamos perdonados y nuestra tierra sea sanada? Si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces solo así yo oiré desde los cielos. ¿Y quién es la persona que puede reconocer su pecado, su debilidad, que puede llegar a pedir perdón, a humillarse? Solo un corazón humilde, un corazón que reconoce la soberanía del Padre. La influencia moderna de una muy mala doctrina frente a la oración nos ha desviado kilómetros del verdadero sentido y propósito de esta. Hoy el afán, la ansiedad, el doble ánimo y sobre todo la timidez tienen en grave riesgo la oración contemplativa. Acompáñeme al Salmo capítulo 5, por favor. Vamos a leer este precioso texto que escribe el salmista David. ¿Listos? Léalo conmigo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ojo a esto. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A cuántos les gusta esperar? No nos gusta hacer fila en el metro, ¿verdad? No nos gusta esperar en la EPS, ¿o sí? No nos gusta esperar en el supermercado, sobre todo cuando nos dicen cuánto hay que pagar, ¿verdad? Pero esperar hace parte de la oración contemplativa. Note bien lo que está diciendo el salmista, y una de las preguntas que uno tiende a hacerle al texto bíblico a manera de retroalimentación o reflexión en el estudio bíblico es: ¿por qué de mañana? ¿Por qué el salmista no pudo decir después del trabajo, Señor, o en la noche? ¿O por qué de mañana? Y esto tiene que ver con la estructura de prioridades de nuestra vida. Tiene que ver con quién es el primero en tu vida. Tiene que ver con qué lugar ocupa Dios para ti. Algunas veces le he dicho esto. Yo no le voy a decir que me levanto a las 4 de la mañana, ni le voy a poner el misticismo que algunos dicen: el Señor vino y me tocó a las 4 y me levantó. No, pero yo al sentarme, cuando suena mi despertador, me siento en mi cama, luego que me quito la cobija, y me siento en la cama y le digo: Señor, sin ti yo nada puedo hacer. Tendría muchas cosas que pedirle, tendría mucho por qué estar preocupado, pero si yo no me detengo a reconocerlo a Él como el autor de la vida, como el sustentador, como el propiciador de que el resto de las cosas salgan bien, si no existe ese tiempo en la mañana donde podamos sentarnos tranquilos a contemplarlo, a reconocerlo, así no le pidamos nada, sabiendo que en su soberanía Él va a tener el control de todas las cosas, estamos en gravísimos problemas espirituales. Es imposible garantizar que las cosas nos salgan bien si en la mañana no tenemos un tiempo para nuestro Hacedor. Si en la mañana nos puede el afán, nos puede la ansiedad, nos puede la preocupación, las ganas de producir más, nos pueden otras cosas, estamos en problemas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que haces delante del Señor cuando te levantas? Esa oración primera de la mañana es dejar que Dios luego se mueva. ¿Acaso el texto bíblico no dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, por cuanto he puesto mi confianza en Él. Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando usted en la mañana se levanta a decirle: Señor, tú eres el hacedor de todas las cosas, y le da a Dios ese encargo de reconocerlo y encargarle a Él el dominio sobre lo demás, créame, Él va a estar con usted en cada batalla de su día.
Él no lo va a dejar avergonzado por cuanto usted confía en Él. Si en la mañana usted se levanta para buscar su rostro, para agradecer lo que ha recibido, usted le está diciendo a Él: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿A dónde podríamos ir? ¿Dónde más usted va a buscar paz? ¿Dónde más va a encontrar gozo? ¿Dónde más va a encontrar respuesta para sus necesidades? Sino en su Padre, que sabe qué necesidades tiene usted. Ahora, ¿cómo se siente usted como padre? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano, por favor. Los demás no saben de lo que se pierden. Pero usted y yo como padre, ¿cómo se siente usted cuando su hijo no hay un saludo en la mañana, no hay una despedida cuando sale de casa, no se le determina cuando está en casa, no hay comunicación, lo ignoran a uno? ¿Usted cómo se siente como papá? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son los sentimientos que vienen a su cabeza y a sus pensamientos de su hijo? Imagínese, el que nos amó con amor eterno, el que nos prolongó sus muchas misericordias. Imagínese el que perdonó nuestras iniquidades, el que sacia de bien nuestra boca, el que rejuvenece nuestras fuerzas como el águila. ¿Cómo se siente el que entregó a su hijo por amor para morir en una cruz, cuando nosotros vivimos como si Él no existiera? Como si nosotros fuéramos el centro de todas las cosas. Un corazón humilde es el que en la mañana sabe esperar en Dios. Y así usted no reciba aquello por lo que está pidiendo, usted permanecerá en Él. Porque ahí es donde se rompe ese corazón humilde que sabe honrar a Dios, cuando empezamos a desesperarnos, a tener enojos contra Él porque no nos da lo que pedimos. Seguida ahondamos más también en esto. Varios son los sinónimos entonces que el salmista declara aquí y que se involucran en la oración. Es decir palabras, es abrir la boca, es pronunciar fonemas, es lamentarse, es clamar, es alzar la voz. Es casi seguro que la mayoría de nosotros poco hemos disfrutado de la oración contemplativa y nos hemos volcado a practicar la oración altiva y exigente. Si eso fue lo que te predicaron, Dios es bueno. Dios tiene muchísimas promesas. Dios anhela bendecirnos. Dios desea derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero anterior a eso, Dios anhela corazones que le busquen de todo su corazón, que le busquen con ánimo de hacer su voluntad, que le busquen con el deseo de consagrarse a Él, que le busquen reconociendo su paternidad sobre nuestras vidas. Lucas capítulo 10, acompáñeme, versículos 9 al 14. Hay una preciosa parábola que Jesús menciona allí. Perdón, es Lucas 18, 9 al 14. Ahí está corregido ya. Verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Pongo música cristiana en el carro. A veces escucho un mensaje por ahí. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor: os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Tremendo. Porque sé que a la medida que vamos leyendo el texto, la misma palabra se encarga de irnos midiendo a nosotros. Eso es lo bonito, que yo descanso en paz. Yo sé que tengo que comprometerme con esta palabra, pero yo sé que a medida que la palabra le va hablando a su vida, usted está siendo confrontado frente a su propia realidad. ¿Cómo ora usted delante de Dios? Porque a veces creemos que por ciertos ejercicios espirituales nos merecemos más. Déjeme decirle que el hecho de que yo me pare en este púlpito, el hecho de que yo haga un ejercicio espiritual para con ustedes, de que yo tengo una dignidad en la iglesia, no quiere decir absolutamente nada para conmigo y ustedes, ni delante de Dios. Al contrario, soy más deudor delante del Señor, tengo mayor responsabilidad, no en cuanto al cumplimiento de la palabra, porque todos somos responsables de obedecer los mandamientos del Señor. Pero sí en cuanto a que a los que se nos ha delegado un encargo espiritual, tenemos un privilegio de saber y entender que eso no es ni por nosotros, ni de nosotros, ni para nosotros. Es para la gloria del Dios que nos ha llamado a servirle. Espero que usted no esté identificado con el fariseo, sino que usted esté permitiéndole a su corazón tener ese corazón que permanece y que cuando llega a la presencia del Señor usted es capaz de decirle: Señor, reconozco que tú eres el Dios que perdona. Perdóname si he fallado. Perdona mis pecados. Entonces, esa parábola nos pone en el punto de comparación de quienes realmente podemos ser en la oración. ¿Cómo restaurar entonces el carácter de esa oración perdida, de esa oración humilde que mueve el corazón de Dios? Mateo capítulo 6, versículo 5 está diciendo ahí el texto bíblico: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os digo que ya han recibido su recompensa. La palabra para hipocresía ahí es la palabra que da a entender en el griego como alguien que está actuando con un carácter asumido, interpretando un personaje, un actor en un escenario, un simulador. La mayoría de nosotros llevamos dos vidas. Nos pasa. Si usted quiere saber quién soy yo, vaya y pregunte en mi casa. Yo le doy ese derecho. Pregúntenle a mi esposa quién soy yo, porque yo puedo venir aquí los domingos a presentarme delante de usted y qué sé, y usted se lleva una imagen, pero vaya, pregunte, yo le doy esa libertad. Y quizá usted se va a encontrar con cosas que usted dirá: ¡ay, Pastor Carlos Mario es así en la casa! Y ¡ay, Dios mío! Pero a mí no me avergüenza, porque yo peleo todos los días mis batallas en fe delante del Señor. Sé que Él va conmigo, como sé que es también su convicción, que estamos peleando para no ser hipócrita. Yo lo sé, estamos dando esa batalla para vencer en nosotros las actitudes que puedan ser contrarias a nuestra fe, para tener solo una vida como hemos sido llamados a vivirla en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice: esos hipócritas que oran de esa manera, solo para ser vistos por los hombres, está hablando de que ya tienen su recompensa, y la recompensa es una vergüenza que deja la hipocresía cuando la máscara es quitada. Algunas veces hay personas que le dicen a uno: haga esto, confronte esto, o demande, vamos a enfrentar a esta persona. Hermano, yo siempre he dejado que Dios pelee por mí. Porque cuando yo desde mi propio orgullo me enfrento con alguien, puedo dañarlo. Pero cuando yo dejo que Dios pelee mis batallas,
Él es juez justo. Y Dios tiene dos maneras. O te arrepientes de tu pecado, buscando la misericordia de Dios, porque ahí también está la oración que se ha perdido. Recuerda el Salmo 51. ¿Qué oraba David? ¿Qué era lo que oraba David en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Escuche bien esa oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Qué oración humilde. Qué oración sencilla, pero una oración reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la suficiencia de Dios para librarlo aún de sus enemigos. Un corazón humilde ve a Dios salir en defensa suya. El salmo que citábamos anterior es: cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos que tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Nuevamente se lo repito, porque el Señor es su gloria y el que levanta su cabeza delante de sus enemigos, si usted tiene un corazón humilde delante de Él. Así actúa Dios. La gente tiende a juzgar las cosas por su apariencia exterior y por eso se le puede engañar fácilmente a la gente. Pero por lo general, la apariencia exterior no hace juego con la realidad interior. El Señor envía al profeta Samuel a buscar un rey que reemplace a Saúl en el trono de Israel. Y le dice: ve a los hijos de Belén, a la casa de Isaí, porque de los hijos de Isaí me voy a proveer de rey. Y cuando Samuel llega allá, se encuentra con el mayor de los hijos de Isaí, un hombre así, míreme, está viendo al hijo mayor de Isaí. Y dice el Señor, cuando Samuel lo vio, dijo: uy, este es. Tiene el porte de rey, la corona le debe quedar, mejor dicho. Y Samuel se hizo todo un panorama. Y Dios le dice: Samuel, no mires lo alto de su estatura ni lo hermoso de su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro ¿qué? El corazón. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que impresione a Dios. Recuerda la oración del fariseo: Señor, me congrego. Señor, yo soy buena gente en la iglesia. Doy ofrenditas. ¿Con quién dice que oraba? Oraba consigo mismo. Mire, cuando nosotros dejamos que el corazón se vuelva así, nuestras oraciones se vuelven parte de la contaminación ambiental, porque al cielo no llegan. Se quedan ahí, esas palabras al aire. Porque la oración que llega a los oídos de Dios es la oración de un pueblo que se humilla delante de Él, que reconoce su necesidad en medio de su debilidad. Entonces, la invitación de Jesús es a que de una vez por todas podamos vivir una sola vida y no dos, como comúnmente sucede. Jesús está diciendo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que incluso le recitan la Biblia a Dios recordándole como si Él sufriera de amnesia y se le olvidara lo que Él mismo plasmó en las Escrituras, siendo el autor de las Escrituras. Y hay gente que se dedica a recordarle a Dios textos bíblicos cuando en su corazón no hay ninguna conexión de vida con esos textos bíblicos que están recitando. Entonces, no podemos de ninguna manera hacer trampa con nuestra conducta para impresionar a Dios. Él sabe nuestros problemas interiores y Él solo puede tratarlos. Ojalá, hermanos, nosotros pudiéramos saber la realidad de su corazón. Pero ¿sabe por qué Dios no nos permite conocer el corazón del otro? Porque somos tan débiles.
tan carnales a veces, tan poco espirituales, que usamos la necesidad del hermano, usamos la debilidad del hermano para dañarlo. Mi papá tenía una frase que él repetía mucho: el único ejército que mata a sus propios soldados es la iglesia del Señor. Porque en vez de ver un hermano que está en necesidad, en debilidad, que se está arrepintiendo, que viene con ánimo de buscar al Señor, lo que hacemos es entrar en una actitud de juicio, de condenación, de desprecio, de aislarlo, de quitarlo, de hablar de él a sus espaldas, en vez de sanarlo, como es la tarea que hemos sido llamados a hacer. Por eso Dios no nos permite conocer el corazón del otro. Y por eso solo Él lo conoce, porque Él ha venido para sanar los corazones quebrantados. Entonces, se trata de vivir solamente para Dios y no para las apariencias, una vida sin fingimientos. Jesús dice nuevamente: no oren como los hipócritas que aman ser vistos, no como los gentiles que usan vanas repeticiones. La oración también refleja la calidad de tu comunión con Dios. Hay gente que a estas alturas de la vida: mano, ¿vas a orar por las ofrendas? Ay, no, pues, me da miedo orar. Orar es un privilegio que usted y yo tenemos. Recuerda que en días pasados le decía: lo más tangible que tenemos de regalo de Dios que podamos ver y disfrutar es la palabra. Pero seguido a eso, lo más apreciable que usted y yo tenemos como regalo de Dios para estar con Él es la oración. La oración. Ya vamos a llegar ahí de lo que significa ese privilegio de orar entonces. Es así como se restaura el carácter de la oración, dejando de lado la hipocresía. Avancemos un poco entonces. ¿Cómo orar correctamente? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Jesús está diciendo entonces nuevamente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Solo ahí, te recompensará. No es cierto, a mí me pasa mucho constantemente, sé que a usted también. Cuando me estaba acomodando la corbata esta mañana para que no se viera así torcida ni nada, yo me miraba hacia el espejo. El del otro lado me decía: te conozco, sé quién eres, sé lo que piensas, sé tus intenciones del corazón. ¿Sí o no? Cuando estamos así solitos y que nos podemos conocer y saber quiénes somos, nos sorprendemos, ¿sí o no? Cuando Jesús está diciendo: cuando tú ores, ve al secreto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ¿qué? Que ve. ¿Qué es lo que Dios ve? Ahora, escuche bien esto. Cuando somos invitados a ir al secreto de Dios, es porque allí no hay vergüenza. Es porque ese Dios con el que entras al secreto y que te conoce tal como eres, no te va a descalificar, no te va a menospreciar, no te va a desechar si le abres tu corazón. Cuando usted y yo venimos al Padre, piense en esto. Usted y yo estábamos perdidos en el pecado, perdidos. No nos pasaba por la cabeza buscar a Dios, nos pasaba por la cabeza arrepentirnos, no nos pasaba por la cabeza corregir nuestros caminos del pecado, volvernos de la vida de maldad que teníamos. Y un día, siendo como éramos, Jesús nos amó, que se hizo hombre siendo Dios y vino a redimirnos del pecado en la cruz, derramando su sangre, ofreciendo su cuerpo para padecer por nosotros, para que fuéramos redimidos. Y entonces ahora ese Dios poderoso, santo, perfecto y eterno, que no podíamos tener comunión con Él, ahora Jesús viene y nos trae al Padre, a ese Padre santo, y redimidos por su sangre, Jesús nos presenta delante del Santo eterno.
y ya podemos entrar confiadamente a su presencia y estar cerca de Él. Esa es la clase de privilegio que usted y yo tenemos en medio de la oración contemplativa. Que en Él no vamos a hallar condenación. Cuando pide Jesús, entra en tu aposento y cierra la puerta, es para que podamos ser realmente honestos y transparentes con Dios. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Usted anoche pudo haber pecado, tal vez esta mañana, o está en la lucha de la intención del pecado. El Señor te dice hoy: ven a mi secreto, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué hay para el que se humilla en el secreto con Dios? Hay perdón, hay aceptación, hay misericordia, hay restauración. Está la promesa de una nueva creación en Cristo Jesús, la promesa de que por tu arrepentimiento tu nombre resplandecerá en el libro de la vida del Cordero. Permítame tomar café. Mira, hermano, la oración modelo tiene implicaciones tremendas para nosotros. ¿Sabes cuál era el afán de Jesús? Pues aparte de librarnos de las garras del diablo, del pecado, de la esclavitud al pecado, el afán de Jesús era reconciliarnos con el Padre. Recuerda que oraba Jesús por los discípulos: Padre, que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno y que puedan estar donde yo estoy. ¿Dónde está el Señor hoy? Sentado en su trono a la diestra de Dios. Allá Él nos promete estar si nosotros entramos al aposento, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre que nos ve y nos conoce en el secreto. Usted y yo tenemos un enorme privilegio. Por eso le decía ahorita, si en las mañanas no hay tiempo para pasar un tiempo a solas con Dios, hay graves problemas espirituales. Entonces, la oración no es para demostrarle nada a nadie. La oración no es para reflejar nada de nosotros a los demás. La oración solo es comunión al más alto nivel entre el Padre y tú. Comunión al más alto nivel. Escuche esto. Trate de ponerle el sentido del que esto está cargado de privilegio, de dignidad. Y es que usted y yo como criaturas, me encanta cuando Abraham oraba por Sodoma y Gomorra. ¿Qué le decía a Abraham en respeto al Señor? Perdóname, Señor, que siendo yo del polvo de la tierra pueda hablar y dirigirme a ti siendo el Santo de Israel. De esa manera oraba Abraham. Pero usted y yo tenemos el privilegio de llegar siendo de carne y hueso débiles, llegar delante del Eterno, del Santo, de aquel cuyos días no pueden ser contados ni medidos, de aquel que por su palabra hizo todas las cosas. Ese es el grado de privilegio que tenemos por medio de la oración en el secreto. Está a las solas con el autor de la vida. Entonces, Jesús está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. El encabezado de esta oración modelo lo que representa es que hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Claro, como decía ahorita, nosotros casi siempre nos gustan las segundas partes de los versículos, porque es donde está la promesa que humanamente nos aferra a Dios. Pero ante la demanda no hay decisión de aceptarla. Cuando Jesús está reconociendo entonces que necesitamos antes, ante la oración, llegar a Él con esa actitud de dependencia, con la actitud de estar en una vida donde ahora buscamos glorificar su nombre. ¿Qué dice el mandamiento? No tomarás.
el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su santo nombre en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso al momento de pronunciar su nombre nosotros podamos reflexionar si nuestra vida está comprometida con la santidad de Dios, para que así al pronunciar su nombre esté cargado de sentido en cuanto a la relación que tenemos con Él. Venga tu reino. Humildad. Nadie va a aceptar el gobierno de otro. Nadie va a aceptar voluntariamente el dominio de otro sobre su vida, si no es una decisión que se toma voluntaria y personalmente con humildad. Nosotros oramos eso, y cuando Dios quiere traer su reino sobre nuestras vidas es que nosotros nos rebelamos. Recuerda otra vez Salomón consagrando el templo magnífico, precioso. ¿Sabe? Cuando las naciones venían a invadirlos y a llevarlos cautivos, lo primero que entraban a saquear era la casa de Dios, porque estaba llena de tesoros, de utensilios de oro, porque su gloria era excelente. Pero por causa de rebelión, de tener ídolos ajenos, por causa de contaminarse con otras naciones, de alejarse del mandamiento y de la palabra, caían en desgracia. Hoy ese templo magnífico, esa gloria magnífica, usted tiene el privilegio de vivirla yendo al secreto en la búsqueda de Dios, en la oración. La misma gloria que llenó esa casa de oro puede llenar este lugar de la confraternidad de la Floresta. La misma gloria que llenó este lugar y llena la gloria del tabernáculo, esa misma gloria es la que llega a tu vida cuando lo buscas a Él en el secreto. No hay ninguna diferencia de la gloria del tabernáculo, del templo de Salomón, a cuando tú lo buscas en tu intimidad. Es la misma gloria, porque es el mismo Dios y Él no cambia para absolutamente nada. Búscalo en el secreto y entonces verás la gloria de Dios. Venga tu reino, es la vida a lo que hemos sido llamados por Cristo. Arrepentíos, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra cosa tremenda es que por causa de la humildad en el corazón y esta búsqueda contemplativa, todo nuestro ser estará listo para hacer la voluntad de Dios. La comprensión plena y absoluta de la soberanía y suficiencia del Padre Celestial abren un camino más que seguro a una oración que será vista y escuchada. Además, esta comprensión de sobre quién es y cómo es Dios le proveen a nuestro corazón una actitud humilde para aceptar su voluntad como el camino y propósito verdaderos. Entonces, ¿por qué nos cuesta muchas veces asumir la voluntad de Dios como agradable y perfecta? Sencillo, porque no lo hemos asumido a Él en absoluto como nuestro Padre, siendo nosotros hijos dispuestos a la obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Y en qué se reflejaba la mansedumbre y la humildad de Jesús? En buscar una constante gloria del Padre Celestial por medio de la obediencia. No más. Lo que de Jesús impactaba al Padre no era los milagros que hacía, no eran las multitudes que le seguían, ni siquiera el hecho de que Jesús hubiera ido a la cruz. Lo que impactaba al Padre de Jesús era su deseo de agradarlo en todas las cosas. ¿Y cómo fue Jesús? Efectivo en su ministerio. Fue llevado al desierto para ser tentado, en nada pecó. ¿Por qué? Porque había una perfecta combinación entre su rendición al Padre, su búsqueda en la intimidad del Padre, la obediencia a la palabra, y eso hace poderoso a cualquiera, más que si tuviera una bomba atómica a su favor. Es decir, el poder con el que Jesús venció la tentación en el desierto fue resultado de toda esa combinación, de todo ese engranaje, de que Él tenía un corazón humilde que solamente buscaba agradar al Padre en cada cosa que Él se moviera y hacía. Espero que podamos llegar a crecer a esa dimensión. Nadie
que no haya sido tocado por Jesús podrá entender el encabezado de esta oración modelo, donde vislumbramos quién es Él y quiénes somos nosotros. Permítame hacer esta comparación con todo respeto, pero usted y yo hoy necesitamos tener la actitud de marionetas. ¿Saben lo que es una marioneta? ¿Sí? Todos saben lo que es una marioneta, ¿verdad? Y que hay alguien que toma los hilos de esa marioneta para dirigirla, ¿sí o no? Cuando estábamos en pecado, ¿quién era el que nos dirigía? Hacia la borrachera, hacia la amargura, hacia el desprecio, hacia la adulterio, todo eso. ¿Quién nos dirigía? Pero el Señor Jesús le viene y le da una patada al enemigo y lo saca de escena, y ahora le dice: Padre, ahora esta vida es tuya, como fue en el Edén. Y vuelve el Señor y toma el control, y ahora el Señor nos conduce para vida eterna, para dar frutos de justicia, para su gloria y su honra. Él tiene el control. Por eso, ¿cómo entonces no caer rendidos a Él, a su misericordia, a su gracia? ¿Acaso hay que dar más evidencias? ¿Acaso hay que inventarnos alguna fórmula nueva como lo han hecho hoy las falsas doctrinas, inventándose cosas de demonios, mandamientos de hombres para volverlos un altivo delante de Dios? Buscando la prosperidad, buscando su propio beneficio, darle gusto a su propio ego. ¿O le va a obedecer usted a la invitación humilde de Jesús? Mas tú, cuando ores, entra con respeto al aposento, sabiendo delante de quién estás entrando. Pero ve, cierra la puerta y está a solas con Dios. Y entonces tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará. No hay mucho que añadir ahí. Entonces, luego de esa entendimiento del encabezado de la oración, recibimos los efectos precisamente. Mateo capítulo 6, verso 6b dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Las evidencias diarias del sustento y la provisión de Dios son las recompensas a nuestras oraciones. Hasta aquí Él nos ha ayudado. ¿Para cuántos el Señor ha sido su ayudador? No, espera un momentico, no aplaudo. Despierta al hermano que tiene a su lado, por favor. El hermano no está dormido, bueno, no sé. ¿Para cuántos el Señor hasta aquí ha sido su ayudador? No, espera. Mejoraron. Tome aliento. Si quiere, destápese los oídos, porque no sé si algunos no están escuchando. Pero ¿para cuántos el Señor hasta aquí ha sido su ayudador? Diga amén. Ahora sí, den la gloria al Señor por eso. Él no te ha dejado ni un segundo. Ni un segundo deja de pensar en ti. Continuamente, hermano, Dios piensa en usted. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos dejado esperando a Él en el secreto? ¿Cuántas veces Él ha esperado que entremos y cerremos la puerta y no ha pasado? Él nos anhela. Todos los días Dios espera oír tu voz. Todos los días Dios espera que te encuentres con Él. Todos los días Dios te ama. Todos los días Dios te cuida. Todos los días Él renueva sus misericordias sobre tu vida. Mientras el creyente crece y afirma su vida de oración. Y bueno, hay una cosa anterior a esto, y es que quizá no siempre recibimos lo que pedimos
ni cómo lo pedimos. Pero recuerde que Dios tiene 3 maneras de responder. Ahí están. Número 1 es, Dios dice sí y responde a tu oración. Entonces vino el hermano y dice, hermano, estaba pidiendo un trabajo, Dios me lo dio, hermano, estaba pidiendo solución a este problema, Dios me respondió, hermano, y gloria al Señor. Pero ¿no le ha pasado a usted? A mí me ha pasado algunas veces, muy pocas, pero ha pasado. Oramos y oramos y oramos y meses y pedimos oración en la iglesia y vienen y nos ministran y hasta ayunamos, intercedemos y buscamos gente que nos apoye en oración por algo y no sucede. Y no sucede. Pero eso no es motivo de pelear arrogantemente con Dios, sino que Dios puede decirte sí, pero debes esperar. Recuerda lo que hablábamos en el Salmo 5. En ti esperaré. Mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Tan humilde debe ser nuestro corazón que no cabe para nosotros estarle diciendo, Señor, hazlo ya, hazlo ahora en el nombre de Jesús, y lo pido y lo reclamo y lo pacto y lo decreto y no sé. No. Porque recuerde que anterior a eso lo dijimos, hágase tu voluntad. Entonces, otra manera como Dios responde es no. David, su primer hijo, antes de Salomón, a quien Salomón vino a suplir, enfermó gravemente. Y dice que David se puso en cilicio, en ceniza, en ayuno, oración, es decir, se quitó sus vestidos reales, se vistió con una tela similar a la tela del costal de fique, ceniza sobre su cabeza, se humilló durante 7 días ayunando, no comió pan, no bebió agua, solo clamando al Señor que sanara a ese bebé. Al 7º día, ahí estaban sus cercanos ahí y le decían, dile tú que el bebé murió. No, dígale usted que es más confianza con él. No, dígale usted, pero es que yo. Y David entendió lo que estaban hablando y dijo, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto. ¿Acaso Dios no escuchó la oración de David? 7 días ahí humillado, pero la respuesta era no. Entonces, ¿qué dice que hizo David? Se levantó y ellos decían, si así se puso porque estaba enfermo, imagínese cómo se va a poner si le decimos que murió. Se levanta, se baña, se organiza, se pone sus ropas reales y se va al templo a adorar, aunque la respuesta no la recibió como él la esperaba. Lo contrario a nosotros. Entonces, Dios no nos responde o Dios dice que no, dejamos de congregarnos. Nos cambiamos de iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscarlo y ya terminamos siendo enemigos de Dios. Cuando Dios le diga que no, adórelo, porque Él está haciendo su voluntad en su soberanía. Entonces, mientras el creyente crece y afirma su vida de oración, indefectiblemente también está madurando su carácter para mantenerse fiel cuando sea exigido. Es en el ejercicio de la oración humilde y contemplativa que nosotros alcanzamos el recurso del carácter para también tratar a nuestro hermano con misericordia y desarrollamos una actitud conciliadora y de paz. Todo esto también es provisión de Dios. Entonces ya le dijimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando el corazón está en esa conducta, dispuesto a esa conducta, venimos a tener la capacidad de manifestar esa condición humilde para con nuestro hermano. Recuerda que dice el resto del texto en Mateo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Miren la capacidad, miren lo que provee el reconocimiento de Dios como Padre, lo que provee el secreto y la humildad en el secreto de Dios, la capacidad de tener cuidado y respeto para con nuestro hermano. Eso es lo que provee el secreto de Dios. ¿Dónde y con quién reflejamos? ¿Cuál es el mejor medidor de que pasamos tiempo a solas con Dios? El mejor medidor de que estamos adquiriendo el carácter manso y humilde de Cristo. La comunión con nuestro hermano. Ojo a eso, es muy importante la oración. Cantábamos a mí me gusta mucho recordar coritos viejos que cantábamos hace mucho tiempo. Y de hecho a veces lo hemos cantado, pero ¿cómo puedes tú orar
enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración. Por ejemplo, a los esposos, el apóstol Pablo escribe y dice: hombres, cuidado con maltratar a la mujer, traten a las mujeres como a vaso más frágil, ojo con el respeto, ojo con la dignidad, ojo con todo eso, porque si ustedes no hacen eso, sus oraciones tendrán estorbo delante de Dios. Es mejor que te pongas en paz con tu hermano y ahí sí vengas humildemente a presentarte delante del Señor. Recuerde, todo eso es parte de la provisión de Dios. Tremendo cómo ahí se nos enseña que el perdón también es provisión de Dios. Por último, quiero terminar con esta reflexión entonces que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. El apóstol está escribiendo lo siguiente a los filipenses, luego de alabarlos y halagarlos por su generosidad, por su firmeza, por su madurez. El apóstol Pablo les dice ahí en esos versículos: por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Están aquí? Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. El único que te puede ayudar en tu realidad es tu Hacedor. Te conoce, sabe quién eres, sabe lo que necesitas. Búscalo. Búscalo de todo tu corazón. No dejes que nada te impida tener diariamente un tiempo a solas con Él, y vas a ver en lo que se convierte tu vida espiritual. No dependa de lo que escuchas en la radio, de una canción, de alguna cosa. Depende del tú a tú con el Padre. Depende de esa búsqueda íntima con Él. El efecto final, entonces, más significativo de la vida de oración es el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Es impresionante cómo cuando Jesús les da a ellos la oración modelo, lo que está diciendo es: yo me pongo en todo como ejemplo. Porque ¿acaso quién no reconocía al Padre como suyo sino Jesús? ¿Quién no venía delante de Él a santificar su nombre sino Jesús? ¿Quién no hacía su voluntad sino Jesús? ¿Quién no vino? ¿Por quién vino el reino de los cielos a nosotros sino por medio de Cristo? ¿Y cómo trató luego Jesús a los hombres? Con amor y misericordia y perdón y aceptación por esa relación íntima con el Padre. Entonces lo que recibimos ahí es a Cristo como obediencia al Padre, a Cristo como el pan de vida. Cristo fue tentado en todo y sin pecado. Cristo es quien perdona nuestros pecados. Cristo es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, un verdadero creyente nunca pondrá su vida de oración en juego, porque así toda su vida estará en juego. Yo solo sé una cosa hoy: que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ay del que se quiera meter conmigo, hermano. Ay del que se quiera meter con usted. Porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero imagínense que un día llega el tentador ahí a seducirlo, a sacarlo, y le diga el tentador al padre: no encuentro a María, a José, a Julio, a Carmen, no encuentro a este, a aquel. Pues ¿cómo los vas a encontrar si están en Cristo? Están seguros. No tiene parte con nosotros el tentador, porque Él es quien nos defiende. Amén.